En la opulenta hacienda de Agave, en Jalisco, un hombre lo tenía todo: fortuna, poder y una prometida deslumbrante. Pero una sola frase, susurrada desde un lecho de enfermedad, estaba a punto de desmoronar su mundo. La madre de Alejandro Vargas, doña Carmen, con la poca fuerza que le quedaba, apretó la mano de su hijo. Ella le dijo con una voz apenas audible: «Cuídate mucho de esa mujer, mijo. Su amabilidad no le llega a los ojos». Alejandro sintió un escalofrío que el calor de Jalisco no podía disipar. La escena era un contraste de vida y decadencia. Afuera, los campos de agave azul se extendían bajo un sol radiante, prometiendo riqueza. Adentro, en la penumbra de la recámara principal, doña Carmen yacía frágil, sus manos curtidas aferradas a las sábanas de lino. Brenda, la prometida, entró con una sonrisa perfecta y una bandeja de plata, pero sus ojos, duros como el ónix, miraron el reloj con impaciencia antes de fijarse en la anciana. Era una actuación impecable, pero la intuición de una madre rara vez se equivoca. Alejandro estaba atrapado entre el amor que sentía por Brenda y la lealtad inquebrantable hacia la mujer que le dio la vida. ¿Era solo el delirio de una enfermedad cruel, o su madre veía el veneno que él, cegado por el amor, no podía percibir? La duda se instaló en su corazón como una espina. Él observaba a Brenda, tan bella, tan atenta en su presencia, y luego veía la mirada de advertencia de su madre. Sabía que tenía que tomar una decisión, una que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en la hacienda era palpable, aunque se ocultaba bajo los preparativos de la boda más suntuosa que Tlaquepaque hubiera visto jamás. Los organizadores entraban y salían, la música de mariachi se ensayaba a lo lejos, pero para Alejandro todo ese ruido era sordo. La única voz que escuchaba era la de su madre, repitiendo esa advertencia. Él decidió que no podía casarse, no podía arriesgar el legado de su familia y la paz de su madre, sin saber la verdad absoluta. Pero nadie, y mucho menos la astuta Brenda, podía imaginar el plan que Alejandro estaba a punto de poner en marcha, un plan drástico, nacido de la desesperación. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte. El olor a tierra mojada y agave cocido impregnaba el aire de la hacienda Vargas. Era un imperio construido sobre el trabajo duro y el tequila más fino de Jalisco. La casa principal, un monumento de arquitectura moderna fusionada con detalles de Tlaquepaque, brillaba bajo el sol. Cada azulejo, cada pieza de madera tallada, hablaba de una fortuna amasada durante generaciones. Pero dentro de esas paredes lujosas, la atmósfera se sentía pesada, casi irrespirable, especialmente en la habitación principal donde doña Carmen pasaba sus días. Alejandro Vargas no era el típico heredero. Aunque vestía trajes caros y su reloj valía más que una casa promedio en Guadalajara, sus ojos cargaban la preocupación de un hombre que temía perder lo más valioso. El sol de Jalisco había curtido su piel, pero era la enfermedad de su madre lo que marcaba sus facciones. Su lealtad a la familia era legendaria entre sus trabajadores. Él recordaba las historias de su abuelo, quien decía que la tierra y la sangre eran lo único que un hombre no podía vender ni traicionar. Brenda, en cambio, parecía flotar por la hacienda como si ya fuera la dueña. Era de una belleza impactante, siempre vestida impecablemente, con una sonrisa carismática que desarmaba a los invitados y socios de Alejandro. Pero esa sonrisa se desvanecía en cuanto Alejandro le daba la espalda. Para ella, los sirvientes eran invisibles, y doña Carmen, un mueble viejo y estorboso en el camino hacia su objetivo. Ella representaba la codicia vestida de seda, el interés calculado disfrazado de amor. Junto a doña Carmen, siempre silenciosa, estaba Lupita. Llevaba décadas sirviendo a los Vargas, su lealtad era tan sólida como las piedras de la hacienda. Con su delantal sencillo y sus manos trabajadoras, era más familia que empleada. Lupita veía todo. Veía la forma en que Brenda apenas tocaba la frente de doña Carmen cuando Alejandro miraba, y cómo dejaba caer la cuchara con fastidio cuando él salía de la habitación. Lupita era los ojos y oídos de la casa, y su corazón dolía por su patrona. El incidente que encendió la alarma definitiva ocurrió una tarde. Alejandro regresó inesperadamente a la habitación de su madre y encontró a Brenda de pie junto a la cama.
Doña Carmen tosía débilmente, intentando alcanzar un vaso de agua que estaba deliberadamente fuera de su alcance. Brenda estaba revisando su celular, ignorando por completo el sufrimiento de la anciana. Cuando notó a Alejandro, su rostro se transformó al instante. «Mi amor, estaba a punto de ayudarla», dijo con voz dulce, corriendo a tomar el vaso. Alejandro la observó y por primera vez la vio como su madre la describía. La amabilidad no le llegaba a los ojos. Había frialdad en ellos. Brenda le dio el agua a doña Carmen con un gesto casi agresivo y luego se volvió hacia Alejandro. Ella le dijo, con un tono que pretendía ser compasivo, pero que destilaba impaciencia: «¿No crees que deberíamos considerar una clínica especializada, amor? Es mucho trabajo para nosotros y, bueno, ella necesita cuidados que no podemos darle aquí». Doña Carmen, con un hilo de voz, interrumpió: «Esta es mi casa, de aquí no me muevo». Brenda forzó una sonrisa y le dijo a Alejandro, como si su madre no estuviera presente: «Está confundida, pobrecita». En ese momento, Alejandro sintió una oleada de indignación moral. La mujer que amaba estaba tratando a su madre enferma como un estorbo, como un problema que debía ser eliminado antes de la boda. La humillación no era ruidosa, era silenciosa, cruel y calculadora. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alejandro? ¿Hubieras confrontado a Brenda en ese momento o hubieras buscado pruebas más contundentes? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la lujosa hacienda. Comprendió en ese instante que las palabras de su madre no eran una simple advertencia, eran una súplica desesperada. Ya no se trataba de una novia irrespetuosa o materialista, se trataba de una amenaza directa y tangible contra la vida de doña Carmen. La urgencia lo golpeó con la fuerza de un rayo. Cada día que Brenda pasaba bajo ese techo, la frágil salud de su madre se ponía en mayor riesgo. El tiempo era su peor enemigo y corría en dos pistas paralelas. Por un lado, la salud de doña Carmen era delicada. Los médicos habían sido claros en que cualquier estrés o descuido podría ser fatal. Por otro lado, la boda se acercaba a pasos agigantados. Faltaban pocas semanas para que Brenda se convirtiera legalmente en la señora Vargas, con derechos sobre el patrimonio y, lo que era peor, con autoridad legal sobre las decisiones del hogar, incluyendo el cuidado de su madre. Lo que estaba en juego era todo. No era solo la multimillonaria fortuna de Agave, el legado de generaciones de trabajo en los campos de Jalisco, era la vida de su madre. Brenda no la veía como una persona, sino como el último obstáculo entre ella y el control total. Alejandro entendió que si no actuaba con rapidez y astucia, perdería ambas cosas: a su madre por negligencia y su fortuna por engaño. La presión era inmensa. No podía simplemente cancelar la boda o echar a Brenda de la casa. Ella había construido una fachada perfecta de novia amorosa y nuera devota ante el mundo. Si él la acusaba sin pruebas, la sociedad de Guadalajara lo tacharía de loco, de hijo cruel que abandonaba a su prometida en medio de la enfermedad de su madre. Brenda era una actriz consumada, y él se dio cuenta de que, para atrapar a una víbora, no podía hacer ruido. El honor de la familia Vargas estaba en la balanza. La advertencia de doña Carmen le había dado una última oportunidad para proteger su linaje. Alejandro tomó una decisión en el silencio de su estudio, mientras observaba los campos azules al atardecer. No enfrentaría a Brenda. Haría algo mucho más drástico: fingiría su ausencia para observar desde las sombras. Era una apuesta peligrosa, pero era la única forma de obtener la verdad antes de que el plazo se venciera. Alejandro sabía que debía actuar con la precisión de un cirujano. Reunió a Brenda y al personal de confianza en la sala principal. Con un semblante cargado de preocupación anunció la noticia: «Ha surgido una emergencia grave en nuestras destilerías asociadas en Europa», dijo, su voz firme. «Es un problema legal y de producción que no puede esperar. Tendré que tomar un vuelo esta misma noche». Miró a Brenda, quien de inmediato compuso un rostro de perfecta angustia. «Oh, mi amor, qué terrible», exclamó ella, corriendo a abrazarlo. «Pero no te preocupes por nada aquí, absolutamente nada. Yo me haré cargo de todo. Cuidaré de tu madre como si fuera la mía. Tú ve, salva nuestro patrimonio. Te estaré esperando».
Alejandro sintió el frío de su abrazo. Era la actuación de su vida. Él le aseguró que estaría fuera por varias semanas, quizás más. Esa noche, una lujosa camioneta negra enfiló por el largo camino de terracería de la hacienda, supuestamente rumbo al aeropuerto de Guadalajara. Brenda la despidió desde la entrada, agitando la mano con una tristeza teatral. Pero Alejandro no iba en esa camioneta. Oculto por la oscuridad, se deslizó por un pasadizo discreto hacia el ala de servicio, una zona antigua de la hacienda que Brenda, en su arrogancia, jamás visitaba, considerándola indigna. Allí, en un pequeño cuarto de almacenamiento, que Lupita había acondicionado con discreción, estaba su centro de mando. La hacienda estaba equipada con un moderno sistema de seguridad. Ahora Alejandro tenía acceso a los monitores que cubrían las áreas clave, especialmente la recámara de su madre y el despacho. Lupita sería sus ojos y oídos en persona, la única alma leal en su plan. «Que Dios nos ayude, patrón», susurró ella al cerrar la puerta. «Que Dios la perdone a ella», respondió él con los ojos fijos en las pantallas. No tuvo que esperar mucho. Apenas pasaron 24 horas antes de que la verdadera Brenda emergiera. Sin la presencia de Alejandro, la máscara de dulzura se disolvió como azúcar en el agua. Su voz, antes melosa, se volvió metálica y cortante. Lo primero que Alejandro presenció fue la humillación de Lupita. Brenda la llamó al comedor, donde había descubierto una mota de polvo en un jarrón de tlaquepaque. «¿Así es como te ganas la lana que te pagamos?», le espetó Brenda, su voz llena de desprecio. «Eres una vieja inútil. ¿Cuántos años llevas aquí y sigues siendo una simple gata? Cuando yo sea la dueña de esta casa, la primera que se va a ir a la calle eres tú». Lupita solo bajó la mirada, murmurando una disculpa, mientras Alejandro apretaba la mandíbula, sintiendo la rabia hervir en su pecho. Pero lo peor fue lo que vio en la habitación de su madre. Doña Carmen, débil, pidió un poco de té. Brenda entró a la habitación con el celular pegado a la oreja, riendo de alguna trivialidad. Dejó la taza bruscamente en la mesita de noche, lejos del alcance de la anciana. «Ahorita se lo toma, señora», dijo sin mirarla. Doña Carmen intentó estirarse, quejándose con dolor. «Ay, por favor, señora, ya deje de quejarse tanto», soltó Brenda. «Parece que disfruta molestando. A ver si se apura en descansar». La crueldad de esas palabras, dichas a una mujer indefensa, golpeó a Alejandro como una bofetada. Estaba viendo a un monstruo, y la pregunta es inevitable. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías salido en ese mismo instante a desenmascararla? ¿O habrías esperado para ver qué tan lejos llegaba su maldad? Cuéntamelo en los comentarios. Alejandro, consumido por el dolor pero firme en su estrategia, decidió esperar. Sabía que esto era solo el comienzo. Observó durante 2 días más, viendo un patrón de negligencia deliberada. Brenda retrasaba las medicinas, traía la comida fría y pasaba horas hablando por teléfono, planeando en voz alta la magnífica fiesta de bodas, mientras doña Carmen tosía en la habitación contigua. Y entonces el micro cliffhanger que lo cambiaría todo sucedió. Al tercer día de su supuesta ausencia, un auto que Alejandro no reconoció, un sedán de lujo color oscuro, llegó a la hacienda. Brenda lo recibió en la puerta. No era un amigo de la familia, era un hombre de traje caro y sonrisa calculadora. Ella no lo saludó con la mano, lo saludó con un beso largo y apasionado justo en la entrada de la casa Vargas. El hombre entró y Brenda lo llevó directamente al despacho de Alejandro. «Mi amor, fue tan fácil», escuchó Alejandro por el micrófono oculto. El idiota de Alejandro se tragó todo el cuento del viaje. Está en Europa, incomunicado. El hombre, que resultó ser un abogado, soltó una carcajada. «Eres increíble, Brenda. Nuestro plan va a la perfección. ¿Revisaste los documentos del fideicomiso?», preguntó Brenda, sirviéndole un tequila de la reserva más cara de Alejandro. «Todo listo», respondió el cómplice. «En cuanto te cases, y con el poder notarial que te firmará, todo será nuestro. Solo tenemos que acelerar un poco las cosas». Brenda lo miró, sus ojos brillando con avaricia. «¿Y la vieja?», preguntó el abogado. La respuesta de Brenda heló la sangre de Alejandro. «Ese es el único estorbo», dijo ella fríamente, «pero su salud es tan delicada. Un pequeño error en sus medicinas, una dosis equivocada. Nadie sospechará nada».
Lloraré tanto en su funeral. Y luego, mi amor, esta fortuna será toda nuestra. Solo tenemos que esperar a que la vieja señora se vaya. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Esto no era solo interés, no era solo crueldad, era un plan de asesinato. Había escuchado suficiente. La máscara no solo se había caído, se había hecho polvo, revelando la cara del diablo. Alejandro sintió que el piso de la hacienda se abría bajo sus pies. El aire se volvió plomo en sus pulmones. No era solo un engaño, era una sentencia de muerte para su madre, firmada por la mujer que él había prometido amar. El dolor se transformó instantáneamente en una furia helada, una claridad absoluta. Ya no había dudas, solo la necesidad urgente de detener la tragedia que se desarrollaba en sus propias pantallas. Cada segundo que él permanecía oculto era un segundo menos de vida para doña Carmen. En el despacho, Brenda y su cómplice, Rogelio, brindaron con el tequila más fino de la reserva familiar. «Por nuestro futuro, querida», dijo él con una sonrisa de tiburón. «Y por el rápido descanso de la vieja», añadió Brenda, su voz carente de toda emoción. Dejó la copa y se dirigió al botiquín donde Lupita guardaba las medicinas controladas de doña Carmen. Alejandro la observaba en el monitor, conteniendo la respiración. Este era el momento, la prueba concreta e irrefutable. Brenda tomó el frasco de las pastillas vitales para el corazón de doña Carmen. Con una calma aterradora, vació la mitad del contenido en la palma de su mano y las tiró a la basura. Luego, sacó un frasquito sin etiqueta de su bolso. Eran placebos, simples pastillas de azúcar. Las mezcló en el frasco original. «Con esto nadie notará la diferencia», le explicó a Rogelio, quien la miraba con admiración perversa. «Su corazón simplemente se detendrá. Será una tragedia tan natural». Alejandro grabó cada segundo, la imagen de Brenda agitando el frasco, mezclando la muerte con la medicina se quemó en su retina. Vio cómo preparaba la dosis nocturna, vio la sonrisa satisfecha en su rostro mientras disolvía las pastillas falsas en un vaso de agua. Era el acto final de su gran obra de teatro, y ella estaba a punto de bajar el telón sobre la vida de su madre. La evidencia estaba completa. El plan ya no era tomar la fortuna. El plan era el asesinato a sangre fría por omisión. Brenda tomó la bandeja de plata, la misma que usaba para fingir su dulzura frente a Alejandro. Con el vaso de agua envenenada y una expresión de falsa preocupación ensayada en el rostro, salió del despacho. Rogelio se quedó atrás, sirviéndose otra copa, ya celebrando la victoria. Las cámaras siguieron a Brenda mientras cruzaba el patio de mosaicos de Tlaquepaque, dirigiéndose a la recámara principal. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo a través de las paredes. Vio cómo abría la puerta de la habitación de su madre. Doña Carmen estaba despierta, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. «Aquí le traigo su medicina, suegrita», dijo Brenda, su voz volviendo a ser melosa y dulce. Se acercó a la cama, lista para administrar la dosis que la mataría lentamente. «Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia emocionante como esta». Brenda levantó la cabeza de doña Carmen con una mano y con la otra acercó el vaso a sus labios. «Tómese esto, le ayudará a descansar mejor». En ese preciso instante, la puerta de la recámara se abrió de golpe, no con la discreción de Lupita, sino con la furia de un trueno. «¡Suelta ese vaso, Brenda!». La voz de Alejandro resonó en la habitación como un látigo. No era el ejecutivo cansado. Era un hombre transformado por la traición, sus ojos ardiendo con una justicia implacable. Se quedó parado en el umbral, su sombra cubriendo la habitación. Brenda se congeló. El vaso tembló en su mano. Su rostro, antes una máscara de compasión, se descompuso en una mueca de puro terror y absoluta incredulidad. No podía ser. Se suponía que él estaba en Europa. «Alejandro», balbuceó, su sangre volviéndose hielo. Rogelio, al escuchar el grito desde el despacho, apareció detrás de Alejandro, pero se detuvo en seco al ver la escena. El cazador acababa de convertirse en la presa. El plan perfecto se había roto en 1000 pedazos. «Tú», susurró Brenda, «se suponía que estabas de viaje». Alejandro dio un paso hacia la luz, su rostro endurecido. «Nunca me fui», dijo él,
y lo vi todo. El vaso de agua cayó de la mano temblorosa de Brenda, estrellándose contra el piso de mármol y esparciendo los placebos disueltos, la prueba líquida de su traición. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Doña Carmen abrió los ojos, su mirada lúcida encontrando la de su hijo. Ella lo sabía. Siempre lo supo. La expresión de Brenda pasó del shock a la negación desesperada. «Alejandro, mi amor no es lo que parece, es un malentendido», gritó intentando recuperar su máscara de inocencia, pero la voz de Alejandro cortó su mentira como un machete cortando el agave. «Silencio», ordenó. «Vi el frasco, vi cómo tiraste su medicina, vi cómo la mezclaste con veneno». Señaló la televisión montada en la pared opuesta, que de repente cobró vida. No era un programa, era la grabación de seguridad del despacho. La pantalla mostraba a Brenda y Rogelio con total claridad, discutiendo el plan, cambiando las pastillas, brindando por la muerte de su madre. La prueba era irrefutable, y se reproducía para que todos la vieran. Rogelio, el cómplice, palideció. Vio su carrera y su libertad evaporarse. Intentó dar un paso atrás, deslizarse silenciosamente fuera de la habitación. «¿Tú a dónde crees que vas?», dijo Alejandro sin siquiera mirarlo. En ese momento, Lupita apareció en la puerta, pero no estaba sola. Detrás de ella estaban 2 guardias de seguridad de la hacienda. «Ustedes 2, asegúrense de que este cobarde no salga de la casa hasta que llegue la policía», ordenó Alejandro. Brenda finalmente colapsó. La actriz había olvidado su guión. El terror dio paso a una ira pura. «Tú no me puedes hacer esto», chilló, su voz volviéndose aguda y vulgar. «¿Crees que me iba a pasar la vida cuidando a esta vieja? Merecía esa fortuna. La trabajé aguantándote a ti y a tu madre». La confesión salió de sus labios como veneno, sellando su destino frente a los testigos. Ya no había máscara, solo la codicia desnuda. Alejandro la miró con una mezcla de asco y lástima. Se acercó a ella, no con violencia, sino con el peso de la autoridad absoluta. «Todo lo que trabajaste fue engañar», dijo con voz baja y helada. «Tus cosas estarán en la entrada. Tienes exactamente 5 minutos para desaparecer de mi propiedad». Se volvió hacia los guardias. «Sáquenla de aquí. Asegúrense de que no toque nada y que nunca, jamás, vuelva a poner un pie en esta tierra». La humillación fue total. Brenda, la futura señora Vargas, la reina de la sociedad de Jalisco, fue escoltada fuera de la habitación como una criminal común. Sus gritos y amenazas resonaban por los pasillos de mosaico, perdiéndose en la distancia. Lupita corrió al lado de doña Carmen, quien lloraba en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Alejandro se arrodilló junto a la cama de su madre y tomó su mano, la misma mano que le había advertido. «Se acabó, mamá», susurró. «Se acabó». La justicia, aunque dolorosa, había sido restaurada en la hacienda Vargas. El eco de los gritos de Brenda se desvaneció, dejando la hacienda en un silencio tenso, pero limpio. La tormenta había pasado. Alejandro dedicó las siguientes semanas a deshacer el daño causado por la traición. El compromiso fue anulado, los preparativos de la boda cancelados y las grabaciones de seguridad entregadas a las autoridades, asegurando que Rogelio y Brenda enfrentaran las consecuencias legales de su conspiración. La noticia corrió como pólvora por Guadalajara, pero a Alejandro no le importaba el escándalo, solo le importaba la seguridad de su madre. Con la fuente de estrés eliminada, doña Carmen comenzó a mostrar una leve mejoría, pero la negligencia de Brenda había cobrado su precio. Alejandro despidió a la agencia de enfermería anterior y buscó personalmente a alguien de absoluta confianza. Fue así como llegó Sofía. Ella no tenía la belleza deslumbrante de Brenda, ni buscaba impresionar. Era una mujer profesional, con ojos amables pero firmes, y una dedicación que se notaba en cada gesto. Alejandro la observó discretamente durante los primeros días. Vio cómo Sofía no solo administraba las medicinas correctas a la hora exacta, sino cómo se sentaba a hablar con doña Carmen, leyéndole libros o simplemente escuchando sus historias. Vio el cuidado genuino con el que le arreglaba las almohadas, la paciencia con la que la ayudaba en sus terapias. No había actuación, no había impaciencia, solo había una compasión auténtica y profesionalismo. Un día Alejandro encontró a Sofía en la terraza,
mirando los campos de agave después de un largo turno. Él se acercó, ofreciéndole un café. «Usted ha hecho maravillas con mi madre, Sofía. Ella está más luminosa», dijo él, con una gratitud sincera. Sofía sonrió levemente. «Doña Carmen es una mujer fuerte, señor Vargas. Solo necesitaba que la trataran con el respeto y el cariño que merece. Ese es mi trabajo, nada más». En esa simple frase, nada más, Alejandro encontró todo el valor que Brenda nunca tuvo. Unos meses después, Brenda, habiendo agotado sus opciones legales, intentó un último y desesperado golpe. Apareció en la hacienda exigiendo una compensación, amenazando con vender historias a la prensa. Alejandro la recibió en la entrada, frío como el acero. «No tienes nada aquí, Brenda», le dijo. En ese momento, doña Carmen salió a la terraza en su silla de ruedas, empujada por Sofía, luciendo más fuerte. El testimonio de Lupita y la integridad inquebrantable de Sofía, quien había documentado el deterioro previo de Carmen, eran el escudo de Alejandro. Brenda vio esa lealtad genuina y supo que había perdido. Se fue para siempre. De pie, junto a su madre y la enfermera que le había devuelto la paz, Alejandro finalmente entendió la lección. Aquel día, en esa hacienda de Jalisco, todos aprendieron una verdad fundamental. La verdadera riqueza no está en lo que se muestra, en las sonrisas perfectas o en los trajes caros. El valor auténtico de una persona no se mide por su apariencia, sino por la lealtad, la compasión y la bondad que demuestra cuando cree que nadie, excepto quizás una madre enferma, la está mirando. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de justicia y lealtad.